la vejiga urinaria, pero pueden haber diferencias en cuanto a estas dos estructuras a nivel del urotelio. ¿Por qué? Porque la vejiga urinaria tiende a tener más capas de células en su epitelio de transmisión, mientras que el ureter puede llegar a tener hasta 4 capas celulares, ¿no? Pero en particular, siempre lo vamos a diferenciar con el epitelio que puede presentar el esófago, porque el esófago sí lo pueden llegar a confundir con un corte de ureter porque tienen la misma luz, pero la diferencia va a ser el epitelio que ellos van a estar presentando. Entonces, el epitelio de transición es un epitelio estratificado que tiene diversas poblaciones celulares y dentro de ellas se van a ver 3 capas celulares. La capa más superficial, que ya debes conocer por teoría, es la capa de células de cúpula o células de sombrilla, que van a presentarse más cóncavas, más convexas y lógicamente más redondas en su parte más apical. Ellas van a tener uniones bien estrechas, incluso las células más superficiales con las células de la capa intermedia y la capa basal tienen uniones estrechas porque este epitelio es un epitelio que no presenta permeabilidad a las sales y al agua. Entonces es un epitelio con uniones bien estrechas. Las células superficiales tienen esa característica de presentarse en cúpula, es una característica importante del urotelio y puede presentarse más ordenadas cuando la vejiga urinaria está completamente llena, por lo tanto va a estar como estiradita, ¿no? Las células de la capa intermedia, que lógicamente como su nombre dice, se encuentran entre las más superficiales y las más basales. Las células de la capa intermedia van a ser células quizás un poquito más alargadas, se describe que algunos pueden presentar una forma de pera, pero en general son las células que se encuentran en la capa intermedia y puede ser la población celular más abundante en ella, y la que le da el verdadero grosor a ese urotelio. Y las células de la capa basal, que es la última capa, que es la parte más inferior, ellas se diferencian en células madres del epitelio y pueden generar tanto células de la capa intermedia como células basales. Incluso las células de la capa intermedia pueden diferenciarse células basales a las células superficiales cuando las células superficiales ya han pasado su tiempo de vida medio. De esta manera se va a presentar el urotelio. Por debajo de él va a haber una lámina propia, ¿verdad? Un tejido conectivo más o menos denso, donde puede presentarse vasos sanguíneos. ¿Qué va a formar el epitelio más la lámina propia? El epitelio más la lámina propia en las estructuras tubulares que vamos a ver el día de hoy, de urinario, va a formar lo que se conoce como la mucosa. Por lo tanto, cuando hablamos de vejiga y de ureter, epitelio mucosa es el epitelio más lámina propia. Cuando pasamos al respiratorio, esto varía un poquito y ya vamos a hablar allá cuando estemos al respiratorio. Pero en el urinario, cada vez que hablemos de la mucosa, es el epitelio más la lámina propia. Estas vías urinarias presentan una particularidad de que aquí no vamos a encontrar musculatura de la mucosa ni vamos a encontrar mucosa. Sin embargo, hay literaturas que describen que la vejiga urinaria puede presentar una capa más o menos denominada submucosa. ¿Por qué? Porque la lámina propia de la vejiga urinaria es una lámina propia muy gruesa, de un tejido conjuntivo denso, considerable, de un grosor considerable, y por eso se define que las partes más internas se denominan la submucosa, que incluso se pueden presentar ácidos esclerosis musculares en ellas, formando más o menos una muscular de la mucosa. Pero sin embargo, ellas no se describe típicamente una submucosa en estas estructuras. Aquí fíjense que en la parte más superficial sí se presentan estas células de cúpula. Más adelante yo les coloqué unas imágenes de las láminas que ustedes tienen hoy para que vean que sí pueden identificar las características genéticas. Pero en esta imagen sí se puede distinguir lo que van a ser las células más superficiales, las de la capa intermedia que lógicamente le dan el grosor, y las de las basales que van a ser las más pequeñitas porque su relación núcleo-citoplasma va a ser menor. Menor citoplasma y mayor núcleo a nivel de ellas, y se encuentran por encima de quién? De la lámina membrana basal. La lámina membrana basal es diferente a la lámina propia. La lámina propia es un tejido que soporta el epitelio, es decir, si estamos en el piso del laboratorio, nosotros somos el epitelio, las baldosas que tenemos aquí abajo son lo que va a ser la membrana basal y el cemento que está debajo es la lámina propia. Entonces así es. ¿Por qué les digo esto? Porque en la tráquea yo tengo que tener claro qué es el epitelio, qué es la membrana basal y qué es la lámina propia, porque si no podemos confundir estas dos estructuras. ¿Qué pasa? Las vías urinarias pueden presentarse de esta manera en su urotelio. Fíjense que cuando la vejiga está llena, lógicamente se estira, entonces no vamos a ver esas capas celulares como se presentaba anteriormente, sino que ellas comienzan a aplanarse unas encima de otras, y esas hasta 6 capas
tener tres capas. Esta característica se presenta solo cuando la vejiga está llena de orina y lógicamente se reduce lo que van a ser las capas celulares. Por eso presenta una variación de cuando está vacía a cuando va a estar llena la vejiga urinaria. Hablamos primero del urotelio porque es una característica que se encuentra en ambas estructuras, ¿verdad? Primero, el uréter es una estructura cuya luz va a ser más o menos estrellada. Eso es lo primero que tenemos que saber de él. En los cortes que ustedes tienen hoy, en su lámina, tienen como un pedacito de uréter para un ladito, es como que lo cortamos por la mitad y de la mitad le dejaron un ladito y de la mitad le dejaron el otro. Sin embargo, en este microscopio que está aquí, yo bajé rapidito a buscarles un uréter completo para que lo vean así como está allí, pero es el único que conseguí. Entonces este lo ve para que vean porque es tal cual ese que está allí. Entonces su luz se va a distinguir como un poquito estrellada a nivel de lo que va a ser su estructura. Ella presenta unos pliegues o elevaciones que forman la luz de la estructura y esos pliegues y elevaciones van a estar constituidos por quién? Por lo que va a ser el urotelio. También se van a presentar pliegues o elevaciones en la vejiga urinaria, pero no va a tener una forma estrellada como se llega a presentar en él, porque los pliegues van a ser más notables. Por debajo del epitelio va a haber un segmento que corresponde aquí a la lámina propia, que ya lo vamos a ver más bonito adelante. Aquí simplemente para tratar de distinguir las capas. Luego va a haber una capa muscular y más externamente lo que va a ser una apéndice, que permite fijar las estructuras contiguas a él. Recordamos que dentro del uréter puede haber segmentos donde vamos a encontrar dos capas musculares y van a haber segmentos donde puedo encontrar tres capas musculares. ¿En qué segmento del uréter puedo encontrar tres capas musculares? ¿Cómo? En su estrechez. ¿La estrechez sería en qué segmento de específicamente? ¿Proximal a distal? ¿Proximal a quién? A la vejiga. Proximal, si hablamos de proximal a la vejiga sería en ese segmento, pero si hablamos de toda la longitud del uréter, en el segmento más distal de él, yo puedo encontrar lo que va a ser tres capas de músculo, es decir, en el segmento donde ella se acerca a lo que va a ser la vejiga urinaria. Pero en general, en lo que es toda la pared del uréter, yo puedo encontrar dos capas de músculo, una interna longitudinal y una externa circular, pero en los segmentos distales puedo encontrar a tres capas, una interna longitudinal, una media circular y una externa longitudinal. A diferencia de la vejiga urinaria, ¿cuántas capas de músculo tiene la vejiga? ¿Cuántas capas de músculo tiene? ¿Cuántas capas de músculo tiene? De 3 a 5. ¿Cuánto? De 3 a 5. De músculo. De células puede tener de 3 a 6 en el urotelio, eso está bien. Pero de músculo. ¿Cómo se organiza el músculo de la vejiga urinaria? ¿Cómo es? Pero si ese ya debería de porque no se acuerda. ¿Ah? ¿Cuántas capas de músculo tiene? Tiene 3 capas de músculo. El uréter distal tiene 3 capas de músculo, pero en los demás segmentos tiene 2 y la vesícula tiene 3. Interna, media y externa. Interna longitudinal, media circular y externa longitudinal. Siempre va a tener esos 3. Lo que pasa es que para diferenciar la uretra del uréter de la vejiga, tengo que ver cómo se presenta el músculo, porque el que se define en la literatura bien organizado en su capa muscular o en las musculares de la vejiga urinaria, a veces no se presenta con esas características, sino que va a ser más irregular. Puede haber un segmento de la vejiga urinaria donde yo lo puedo encontrar bien organizado y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero esas son diferencias que se van a presentar entre ambas estructuras. Aquí más bonito, ¿verdad? Fíjense que aquí se ve más bonito, sus cortes están así y ya van a ver que les tomé una foto, un corte tal cual que ustedes tienen aquí y se los puse en esta misma diapositiva para que se orienten en lo que van a ver. Fíjense que lo más característico del urotelio es cómo se presentan esas células en la capa más superficial, incluso si se presentan un poquito más convexas y algunas pueden presentar los núcleos en la parte más superficial de ellos. Estas son las células de cúpula y las que están en la parte más basal van a ser las células basales y la capa intermedia. Basal de abajo, superficial en la zona apical y la zona intermedia es lo que está entre lo apical y lo basal.
tengo que saber qué es basal y qué es apical, porque si no respiratorio me voy a perder cuando estemos hablando de esto. Apical es la parte más superficial en relación a la luz, basal es lo más abajo en relación a quién, a las capas más internas que él. En relación a la siguiente capa, las células basales se comunican con lo que va a ser la lámina propia. Y las células intermedias las que se ubican entre las superficiales y las basales, que serían las que le dan el grosor al epitelio de transición. Debajo de las células basales va a haber una lámina membrana basal y debajo de ella está la lámina propia de un tejido conjuntivo más o menos denso, donde van a predominar vasos sanguíneos como capilares sanguíneos. Es muy vascular, donde predominan capilares sanguíneos y muchas células de tejido linfático. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante vamos a ver tejido linfático asociado a las mucosas, específicamente a la lámina propia. Puede ser disperso como linfocitos y eosinófilos en esa lámina propia. También pueden haber mastocitos a nivel de ella, pero van a predominar lo que van a ser los linfocitos. Incluso se pueden presentar nódulos folículos linfáticos en la lámina propia. Debajo de lo que es la lámina propia, sí, la lámina propia y el epitelio forman aquí una mucosa. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero marcar cuál es la mucosa sería solo debajo de la mucosa, esta lámina propia se diferencia de la lámina propia que va a tener la vejiga, porque en la vejiga urinaria la lámina propia es mucho más gruesa, ya se van a dar cuenta más adelante. El uréter va a ser más delgadita, por eso la pared completa del uréter es una pared mucho más delgada de la pared que podemos ver en la vejiga. Por debajo de ella pueden haber haces de fibras musculares lisas que van a orientarse en dos estratos. Un estrato interno longitudinal, que van a ser como pedacitos de músculo liso que se ubican por debajo de la lámina propia, y más internamente músculo liso de orientación circular a nivel de todo, alrededor de toda la estructura tubular. Y pueden haber vasos sanguíneos que crucen entre las capas musculares e incluso tejido conjuntivo que va a haber entre el músculo que está en la interna longitudinal y en la externa circular. Y en los segmentos donde están las tres, bueno, va a haber interna, media y externa. Interna longitudinal, media circular, externa longitudinal. Y por fuera de ella, una capa de un tejido más irregular que corresponde a la adventicia, donde pueden haber vasos sanguíneos como arterias de calibre considerables, vasos sanguíneos como vénulas y capilares sanguíneos y lógicamente el tejido adiposo. Me permite esa adventicia fijar las estructuras contiguas y también los vasos sanguíneos que están en ella, nutrir a las capas musculares e incluso también a lo que va a ser la lámina propia. Dentro de las capas que tenemos que distinguir, entonces la mucosa ya les dije que era el epitelio con la lámina propia. Fíjense que aquí se ven muchos capilares en ella, ¿vale? Si las tocamos, hay muchísimos en esta lámina propia y algunas vénulas también a nivel de ella. Luego de la mucosa, no hay mucosa, viene la siguiente capa que se define como muscular, en la literatura también lo pueden encontrar como muscular. Y ella va a tener los haces longitudinales en relación a la mucosa y más externamente las fibras de músculo liso en disposición circular, que forman la circular externa. ¿Por qué circular? Porque se orienta alrededor de la estructura, pero esta es una capa muscular externa de manera circular, pero más en espiral lo que va a ser esa adventicia. Y luego lo que va a ser la adventicia, que es la capa más externa y más dispositiva. Si yo quiero aprenderme el uréter y diferenciarlo de la vejiga urinaria, yo podría decir que el uréter es más organizado dentro de lo que va a ser su mucosa, su muscular y la adventicia. ¿Por qué? Porque la vejiga urinaria presenta una mucosa con mayor grosor, sus capas musculares no van a estar tan definidas como se me distingue o como se me van en la literatura, y la adventicia sí va a tener características similares a ella. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Antes de hablar de eso, fíjense que en la imagen superior que tienen acá, no es necesario que le pongan fotos. Si quieren tomarle fotos para cuando lo vean en el microscopio, va a ver lo mismo porque son las mismas láminas que ustedes tienen ahí. En la parte superior, fíjense que este es el segmento del urotelio, ¿verdad? Si ustedes tienen ese corte así y yo pregunto qué segmento de la vejiga es el urétero vejigo, usted no me puede decir allí si es urétero vejigo porque ahí solo está viendo el urotelio, ¿verdad? Entonces usted me puede contestar, ahí solo se ve el epitelio de transición, que es un urotelio. Y fíjense que las células que yo les decía, que se presentan como más en forma de cúpula o de sombrilla, son estas que ven acá. Entonces van a ser como más abultaditas.
Y esta es la capa de células superficial. Vemos la capa intermedia y más acá van a estar lo que es las células basales. Entonces aquí yo no puedo distinguir si estoy en vejiga o si estoy en uretra. ¿Por qué? Porque simplemente estoy viendo a lo que va a ser el urotelio. No lo puedo distinguir, ¿por qué? Porque la vejiga también va a presentar estos pliegues que tienen acá. Este es el epitelio, este es la lámina propia y más abajo sí va a estar la capa muscular. Pero por ejemplo, en esta imagen que vemos acá a la derecha, allí yo sí puedo distinguir más o menos que estoy en el uretra. ¿Por qué? Porque cuando veamos el corte de vejiga más adelante se van a dar cuenta que esta capa es más irregular en la vejiga urinaria porque hay mayor cantidad de músculo. ¿Por qué? Porque en la vejiga urinaria se forma un segmento que se conoce como el trígono vesical. ¿Quiénes forman el trígono vesical? ¿Cómo? Ajá, ¿quiénes son? ¿Me escucho bien? ¿Los dos quiénes? Los dos orificios laterales y el orificio ventral. Ellos van a estar formando en la vejiga. Entonces, en ese segmento donde se forma el trígono vesical, allí puede haber una organización más característica del músculo, pero en otros segmentos de la vejiga yo puedo encontrar como el músculo más irregular. Y la capa muscular va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se une la capa muscular del uretra, se une la capa muscular de los dos uréteres, entonces forma una verdadera capa de músculo a nivel de lo que va a ser la vejiga urinaria. Este segmento que vemos acá, entonces esto superior sería el epitelio, esto que tenemos acá es la lámina propia, luego continúa la capa interna que es de orientación longitudinal y luego lo que es la capa circular externa. A nivel de ella que tiene un patrón de orientación que es más de espiral, pero sí se orienta alrededor de toda la estructura. Cuando yo digo longitudinal son haces de fibras musculares que se organizan más o menos viendo hacia la luz de la estructura. Y esto es similar a lo que vamos a ver dentro del esófago más adelante, ya cuando vengamos en Navidad, después de Navidad. Y más externamente lo que va a ser la adventicia, donde sí van a haber vasos sanguíneos. Véanse de esta imagen un poquito para ahorita que hagamos la vejiga, si la podamos diferenciar. Bueno, dentro de la vejiga urinaria primero, fíjense que la capa muscular que tenemos aquí es mucho más gruesa, ¿verdad? Si la comparamos con la que veíamos aquí, aquí estaba más delgadita. Incluso cabe completita. Esta imagen está en un objetivo de 4X, esta que está aquí sí está en un objetivo de 40, fíjense que en 4X yo puedo ver, en el uréter puedo ver todas las capas, la mucosa, la muscular y la tendínica. En cambio aquí, esto es una microfotografía del microscopio electrónico donde yo puedo ver todas las partes, pero en la vejiga urinaria, si yo lo pongo en 4, en objetivo de 4X no puedo distinguir todas sus capas, quizás puedo ver prácticamente lo que va a ser la lámina propia y un poquito de la primera capa muscular, pero no la puedo distinguir todo. El urotelio es el mismo, no nos vamos a parar a detallarlo porque tiene las mismas características, solo que aquí las capas celulares pueden ser hasta más. Pueden ser hasta 6 capas de células dentro del epitelio, los capas musculares dentro del epitelio. A nivel de ella, y lógicamente cuando está llena, ella llega a bajar a unas 3 capas a nivel de la vejiga urinaria. La lámina propia es muy vascularizada con arterioles y capilares y vénulas en ella y células de tejido linfático. Fíjense que aquí sí se ve que su epitelio es un epitelio más alto, que las capas celulares van a ser mayores, a diferencia de lo que se presenta en el uretra, que puede ser menor, y la imagen que tienen a la derecha es la que se presentaba al inicio, cuando ella se aplana. ¿Por qué? Porque ella se estira a nivel de lo que va a ser el reservorio de orina que constituye. Por fuera de ella tenemos a la lámina propia, que sería el epitelio, más abajito ya vamos a comenzar a verlo hacia el centro muscular. Por aquí tiene un vaso sanguíneo que incluso tiene varios orificios allá. Esta imagen es importante para que puedan entender algo. Fíjense que los cortes que ustedes tienen hoy es como un pedacito de la vejiga que le pegaron allí, ¿verdad? Sí, quizás a veces es un poquito difícil de identificarlo, por eso también les busqué otro corte que les dejé aquí y allí se van a ver todas las capas bien bonitas. Pero la otra que tienen allí, que es esta, ya vamos a regresar aquí un momento. La que ustedes tienen, fíjense que la vejiga urinaria que ustedes tienen es esta que está aquí. Y ustedes dirán, malo, ¿cómo yo identifico eso allí si eso no se ve como lo que ustedes están pasando ahí, verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahorita antes que ustedes entraron, volteé este corte y ya ustedes van a ver esto hacia arriba y esto hacia abajo. ¿Qué sería esta parte que ustedes están viendo aquí en el corte que ustedes tienen de vejiga ahora? Esa parte que ustedes están viendo ahí es como ver un segmento de
que les mostraba ya ahorita, este que está aquí, si yo muevo el objetivo del microscopio y veo este segmento, voy a ver un epitelio de transición típico como el que va a presentar tanto el uretre como la bilirrubina. Entonces, si yo comienzo a distinguir desde aquí hacia la parte más interna, yo sí voy a ver el epitelio, voy a ver a la lámina propia grande y voy a ver a las capas musculares. Pero van a presentar una particularidad, que fíjense que al ladito es tan gruesa la pared de la vejiga que yo no la puedo ver completa en un objetivo de 4X, sino que tengo que tomarlas por segmento. Esta está en 4X y esta también. Pero aquí veo tanto el epitelio de la lámina propia como la parte de la muscular y aquí solamente estoy viendo la capa muscular. Por eso se diferencia, porque en el ureter sí puedo ver todas las capas musculares, en ella no las voy a ver a todas al mismo tiempo porque son más cantidad de músculo que lo van a estar presentando. La vejiga urinaria se describe que tiene a 3 capas de músculo, una capa interna longitudinal, una capa media circular y una capa externa longitudinal. Esta capa y esta capa se parecen porque fíjense que los haces de células sí se orientan más o menos hacia la luz, son como pedacitos de músculo y aquí el músculo está más alargado, de manera circular. ¿Qué pasa? Una vejiga así con estas características más o menos se ubica dentro de ese segmento del trígono vesical. Pero si yo me voy a otros cortes a nivel de la vejiga urinaria, yo lo voy a ver así como está aquí, como está en eso. Fíjense que aquí yo no puedo decir cuál es la capa interna longitudinal, cuál es la media circular y cuál es la externa longitudinal. Porque allí todas parecen longitudinales. ¿Por qué pasa eso? Porque hay tanto músculo que forma una verdadera capa muscular que hay segmentos como en este corte donde yo voy a ver a una capa muscular donde los patrones de organización se pierden, sino que va a ser como más aleatorio. Pero sin embargo sí se describe que ellos van a tener 3 capas musculares. Pero hay partes donde yo la puedo ver más aleatoria y no la puedo identificar como interna, media y externa, en el caso de longitudinal, circular y longitudinal. Pero sí va a estar presente y la capa muscular va a ser más gruesa. Y más externamente, como desde ahora en adelante nos tenemos que familiarizar con esta otra capa, que va a ser la apéndice. Tanto el ureter como el área urinaria tienen una capa apéndice. Y es la capa más externa, es un tejido conjuntivo más laxo, donde se pueden presentar vasos sanguíneos de diferente calibre, estructuras nerviosas también, entre el tejido conectivo que va a estar presente en ello. ¿Por qué digo que se tiene que familiarizar? Porque en el respiratorio vamos a ver muchas adventicias y en el digestivo vamos a ver muchísimas más, tanto adventicias como serosas. Entonces siempre van a estar presentes, pero las características van a ser muy similares entre ellas. Hasta aquí esto. Estas son las lecciones que yo hacía ahorita, es una de las clases. Gracias. A ver, vamos a pasar a respiratorio entonces.